Muchísimas gracias por al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho y a todo el equipo de logística, de proyección, que lo hace posible por esta iniciativa que me parece sumamente maravillosa, tan gentil, permitir este ciclo de conferencias para que llegue al alcance de todos, estudiantes, abogados, contadores, aduaneros incluso, en fin, todas las personas que nos están escuchando. Maestro, lo felicito por su tercer año consecutivo de estar en este proyecto académico. Agradezco el tiempo de estar el día de hoy conmigo y yo encantada de estar con ustedes. Y bueno, justo octubre, mes de los espantos, de los muertos, del miedo, cómo van esos preparativos en sus estados. Y bueno, la verdad es que a todos nos tiene al pendiente la expectativa de qué va a pasar en 2025, hablando tributariamente. Estaremos hablando del paquete económico que, como tú sabes, es un conjunto de proyectos legislativos que se presenta justamente por parte del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión cada año fiscal precisamente para que sea analizado, sea aprobado y obviamente son los lineamientos que van a regir el ejercicio fiscal que entrará en 2025. Si bien es cierto, hasta el día de hoy no ha sido publicado, por lo que estaremos abordando ciertas proyecciones que la misma autoridad ha dado a conocer en estos días. Porque bueno, ustedes recordarán que el sexenio pues ha tenido cierta tensión, sumándole a ello todo el escenario por el tema de todas las reformas que se están presentando y que sin lugar a dudas van a incidir en nuestro paquete económico, de los cuales daré mi opinión, les compartiré mi aportación. Y bueno, por favor, si te puedes adelantar a la tercera diapositiva. Es correcto. Ya las otras dos no, porque es lo que te estaba comentando hace un momento. Mira, hay dos instrumentos que son súper valiosos y que justamente se dan a conocer al final del año y que nos permite saber con certeza cómo va a actuar la autoridad fiscal. Y esto se presenta normalmente el 8 de septiembre, pero cuando hay cambio de presidencia, como lo estamos viviendo en estos momentos, se presenta hasta el 15 de noviembre. ¿Y qué se presenta? Bueno, lo que comúnmente conocemos como paquete económico y se conforma por la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica. Estos son sumamente importantes porque la ley de ingresos junto con la ley de egresos normalmente, si hay alguna reforma fiscal, se presenta al mismo tiempo, si hay modificaciones al impuesto al valor agregado, al IEPS. Y aquí la presidenta ya nos dijo que no va a subir el IVA, no va a subir el IEPS, el ISR, pero bueno, entonces, ¿cómo va a actuar la autoridad? Eso viene entonces en los criterios generales de política económica. Estos criterios lo rigen curiosamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No obstante, esta ley dice que los criterios generales de política económica se tienen que establecer cuáles van a ser las estrategias de la autoridad fiscal para poder recaudar. Entonces, lo que debemos de hacer es estar pendientes antes del 15 de noviembre de la presentación de este paquete económico, darnos la tarea de descargar estos criterios y ver qué es eso de que la autoridad nos va a decir cómo va a trabajar. Ahora, ya para adentrarnos en el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿cuál es la perspectiva en materia tributaria? Aquí debemos entender y analizar cada una de las fuentes que tenemos a nuestro alcance. ¿A qué me refiero con esto? Mira, ser un poquito y darnos a la tarea de investigar y analizar toda la información que nos brinda la tecnología. Ahora ya es más fácil. Con un buscador, con un solo clic, tenemos un mundo de información. Nuestra tarea entonces es analizarla y, obvio, con fuentes confiables. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy amable, gracias. Mira, hay aclaraciones ya de la presidenta, la primera presidenta de México en 200 años y después de 65 hombres que la antecedieron, verdaderamente un hecho histórico. Ahora ella nos dice que si bien no se pretende hacer una reforma fiscal, pues fue cuestiones justamente que tocó en campaña,
e inclusive en sus primeras mañaneras hablemos de un incremento de contribuciones, un incremento de impuestos, sí se pretende profundizar el tema de la digitalización, de la fiscalización. Si me pudieran apoyar con el micrófono, por favor, o alguien tiene alguna duda. ¿Cuál sería la correcta aplicación? Bueno, chapiza. Ok. Y esto la verdad es que es un tema que ya hemos visto durante los últimos años. El hecho de que las autoridades fiscales utilicen las herramientas electrónicas para poder fiscalizar, pues no es algo nuevo, pero es algo que les permite ser muchísimo más precisos a la hora de ejercer la fiscalización. Saben perfectamente a quién tienen que visitar, por qué lo van a visitar y qué contribuciones van, ¿no? Entonces, porque saben perfectamente y son ya muy precisos quién tiene adeudos. Ahorita la recomendación, como siempre, va a ser que hay que ser cumplidos, pero la recomendación más amplia que te puedo decir hoy es tener verdaderamente interés, como todo en la vida, porque es lo que nos van a decir las autoridades en diferentes instrumentos respecto a lo que viene. Durante los últimos años, por ejemplo, el SAT ha instrumentado ya un plan de fiscalización impresionante. Digo impresionante por su aumento en cifras en los últimos años. Dentro de este plan de fiscalización nos indica incluso a qué sectores se va a fiscalizar. Nos indica si se van a enfocar, por ejemplo, al apoyo a los al tema de fiscalización electrónica, revisiones electrónicas, nos dice absolutamente todo. Entonces, como primer punto, hay que revisar los criterios, pero también otro punto muy importante en donde muchas veces no le damos la importancia que se merece, es que la ley de ingresos desde hace varios años, desde varios ejercicios fiscales, tiene un artículo transitorio que en mi opinión es muy probable que se repita este año. Mira, lo que dice exactamente en su artículo transitorio octavo, nos dice que en el ejercicio fiscal, en este caso del 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México y en la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales incluso, que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Y aquí, ¿cuál crees que sea la maravilla o la finalidad de esto que te estoy comentando? Mira, sus resultados deberán darse a conocer a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras del Congreso de la Unión a más tardar 35 días después de haber terminado el ejercicio fiscal. En este caso, pues estamos hablando del 2024. Estos estudios son públicos, tenemos acceso, sí, por medio de la página del SAT y son sumamente interesantes porque dentro de estos estudios que el SAT comparte, lo que hace es encargárselo a las universidades y verdaderamente son estudios muy interesantes. Hay uno justamente que me llamó mucho la atención sobre la elusión y evasión fiscal en el programa INMEX y son muy trascendentales porque no nada más te indican cómo se está llevando a cabo la ilusión fiscal y cuáles son las estrategias evasivas que utilizan los contribuyentes, sino también señalan las recomendaciones que le dan a la autoridad y muchas veces estas recomendaciones sí son retomadas por la autoridad fiscal. Entonces, mira, una buena forma de saber cómo van a venir los cambios en la legislación es estudiando, revisando estos estudios, porque son estudios que finalmente lo que hacen es decirle al SAT, oye, mira, los contribuyentes actualmente están utilizando esta técnica para evadir impuestos. Te recomendamos modificar, ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado. De esta manera, te recomendamos estos cambios, quítale esto, agrégale aquello. Entonces, no es un tema de adivinar lo que pasará en 2025, porque me queda claro que yo no soy vidente. Sin embargo,
lo que te voy a compartir el día de hoy es lo que hemos visto con las mismas publicaciones del SAT. Desde aquí entonces ya tenemos un panorama que más que adivinar es tema de analizar. Entonces siempre acudan con un especialista, no tomen decisiones porque así lo creen, yo sé por qué se los digo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, muy amable. Tenemos nueva presidenta, definitivamente muchos cambios, esperemos que trabaje de la mejor manera posible. Ya nos encontramos cerrando prácticamente el año, el ejercicio 2024, ya octubre, ya una semanita y se nos fue el año. Mira, ahora tendrá que enfrentar un enorme desafío desde el inicio de su gobierno. ¿Por qué? Porque está tomando las riendas de la Administración Pública Federal con un enorme déficit del casi el 6%. Es un elevado déficit fiscal que se registra en un momento en el que es probable que las tasas de interés globales se mantengan altas por más tiempo del previsto. Sin embargo, aquí nos preguntamos cuál será la fórmula entonces que seguirá el gobierno para reducirlo. Los precriterios generales de política económica que ya venimos comentando establecen que en 2025 el déficit fiscal se reducirá a 3%, debido a que este año se habrán concluido pues las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Olmeca, y que además buscará reducir déficit fiscal sin sacrificar obra pública y programas sociales. Los desafíos que enfrenta su administración en materia de finanzas no son menores. Nuestros números, sinceramente, no nos favorecen. Entonces, el crecimiento económico es fundamental para el progreso social y la sostenibilidad fiscal. Así como para los hogares son fundamentales ingresos laborales, para las finanzas públicas se requieren ingresos públicos, se requiere un menor dinamismo económico, reduciendo los ingresos tributarios, ISR, IVA, IEPS, limitando el margen para el gasto público en áreas clave como salud, educación y seguridad. Además, la débil actividad económica afecta el balance público y aumenta la proporción de deuda respecto al Producto Interno Bruto. Aquí la planeación y ejecución del gasto público son necesarios para la sostenibilidad fiscal. Entonces, ¿por qué importa tener finanzas públicas sostenibles? Bueno, pues para proveer bienes y servicios públicos, financiar las actividades del gobierno y los programas sociales presentes y del pasado. ¿Por qué me refiero a pasados? Porque si bien sabemos que la presidenta ya comentó que va a seguir con los programas que traía ya el anterior presidente. Además, para poder crear fondos y fideicomisos que favorezcan pues la justicia intergeneracional. En el documento de precriterios 2025 se mostró verdaderamente un esbozo de consolidación fiscal en 2025, el cual no parece ser viable, ya que el mayor recorte se encuentra en el gasto programable que tiene el gasto público en la salud, educación, seguridad y rubros imprescindibles del progreso social. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿No? En campaña nos dijo que mantendrá disciplina financiera y fiscal, que facilitaría el acceso al pago de impuestos y trámites y servicios para la creación del programa de reducción y digitalización. Y el punto clave aquí es combatir la evasión fiscal. Y hoy por hoy nos dice que hay dos pilares fundamentales en materia fiscal: rechazo a la condonación de impuestos y el enfrentamiento a cualquier forma de evasión fiscal. Fíjate qué palabra ocupa: enfrentamiento. Si nos vamos al plan maestro del SAT, al plan estratégico y al informe tributario y de gestión, vamos a encontrar ciertos temas en común. Número 1, principales rubros de recaudación, de la recaudación tributaria total observada
durante el primer trimestre de 2024. Aquí voy a empezar con cifras y espero no aburrirte. Aquí 96% se concentró en los tres principales impuestos: ISR, IVA y EPS. De impuestos sobre la renta de enero a marzo del 2024, se recaudaron 716,128 millones de pesos de conceptos de ISR. De estos, 52,8%, lo que equivale a 377,972 millones de pesos, corresponden a conceptos por retenciones del ISR por salarios, pagos de interés y pagos a residentes en el extranjero, entre otros. Mismas que fueron enteradas por personas morales y físicas. La recaudación por ganancias del ISR obtenidas por personas físicas y morales ascendieron a 334,773 millones de pesos, las cuales representan en cifras el 46,7% de la recaudación del ISR. Se fijaron que el mayor crecimiento de este impuesto se presentó por concepto de retenciones de sueldos y salarios, que incrementaron sus pagos en 22,936 millones de pesos respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa entonces un crecimiento real del 2,9% al ubicarse en 324,503 millones de pesos en 2024. Espero no marearte, por favor, con tantas cifras. Obvio, los secretos económicos que mostraron mayor aportación al impuesto sobre la renta fueron los de industrias manufactureras, servicios financieros y de seguros, comercio al por mayor y comercio al por menor, que en su conjunto concentraron 49% del total de los ingresos por el ISR. Ahora, hablando del IVA, de enero a marzo del 2024 se recaudaron 319,354 millones de pesos. Eso por concepto de IVA. Estamos hablando de un incremento nominal de 25,998 millones de pesos. Respecto al mismo periodo del año anterior, un crecimiento de 4,1 en términos reales. Por contribuciones internas se obtuvieron ingresos del IVA por 123,627 millones de pesos, 38,7% de lo recaudado por este impuesto, lo que implica entonces un crecimiento de 59,1% en términos reales. Ahora, por operaciones de comercio exterior, se obtuvieron ingresos de IVA por más de 195,726 millones de pesos. Cabe precisar que esta participación se vio impactada por la apreciación del peso mexicano respecto del dólar estadounidense, que afecta pues la recaudación por importaciones. Del total del IVA neto recaudado, 95,2% corresponde a personas morales. Sin embargo, es importante señalar que dentro de este porcentaje se ve reflejado el entero del impuesto retenido por los servicios prestados por personas físicas. Ahora, en tema del impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, se recaudaron 158,088 millones de pesos, 67,218 millones de pesos más que al mismo periodo del año anterior, lo que muestra un crecimiento real de 66,4%. Los conceptos que más contribuyeron a este impuesto fueron gasolinas, tabaco, cervezas, bebidas refrescantes, los cuales aportaron 79,2% de la recaudación neta del IEPS. Aquí me quiero adelantar un poco, más adelante lo vamos a ver, pero creo que es momento de hacer mención. El famoso régimen simplificado de confianza, RECICO, con su entrada en vigor debido a la simplificación administrativa que ofrece este régimen para que el pago de impuestos se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. Aquí se ha incrementado el 18% la presentación de declaraciones de dichos contribuyentes comparado con el mismo periodo del 2023.
Entonces, el total de la recaudación fue de 10,994 millones de pesos, lo que representa entonces un incremento real de 252,6% respecto del mismo periodo del 2021, año previo al inicio de este régimen. Al considerar el patrón del 2022, y entonces es un aumento significativo de 408 millones de pesos en términos nominales en comparación con el mismo periodo del 2023. Ahora, tú sabes que el 11 de octubre del 2024, sí fue 11 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2024 y anexos 1, 3 y 7. Siendo verdaderamente un boom, causó mucho ruido el hecho de que los pagos mensuales del régimen simplificado de personas físicas de la regla 3.13.7, esta en términos generales, nos habla de que los contribuyentes a que se refiere considerarán que el pago mensual que realicen en términos del artículo 113-E, cuarto y quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será definitivo, por lo que entonces quedarán relevados de presentar la declaración anual a que se refieren los artículos 113E, cuarto párrafo y quinto, 113F y 113G, fracción séptima de la ley de ISR. Únicamente por los ingresos que correspondan precisamente al régimen simplificado de confianza. ¿Notaste? Hace mención del artículo 113E y no solo una vez. Entonces, si nos vamos a este artículo, ¿qué vamos a encontrar? Específicamente, si tienes tu código fiscal, tu ley de ISR en la mano, por favor, quiero que te vayas al párrafo cuarto, que en palabras establece que los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en que corresponda el pago. Y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113F de esta ley. Entonces, fíjate, nota cómo ahora nos remite al artículo 113F y que además nos habla de presentar una declaración anual. Entonces, mira, si la regla pretende exentarlo, obvio, hay que recordar que la regla menciona dos excepciones. Entonces, mira, en ese sentido, tendría que derogarse el artículo 113F de la ley de ISR, porque menciona la obligación de los contribuyentes de presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente, considerando el total de los ingresos que perciben y que estén amparados por los CFDI efectivamente cobrados, y sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna. Sin embargo, esto me hace pensar en el documento que circuló en redes, una supuesta iniciativa de reforma, y lo expreso así porque así tal cual es el encabezado. Y la verdad es que a pesar de que no esté como tal en la agenda legislativa, el texto no es irracional. De hecho, me parece que tiene mucha congruencia al estilo hacendario, al estilo del SAT, en donde ponen por debajo los derechos de los contribuyentes, pensando solamente en recaudar, pensando solamente en subsanar sus errores en los juicios. Porque eso es lo que pasa en cada reforma fiscal. Subsanan sus errores, obvio, para volver a cometer otros. Es decir, quien redactó este documento, bueno, sí tiene algunos vicios, pero lo escribe, me queda claro, porque quiere recaudar, sin fijarse en el respeto de las libertades económicas. Pero bueno, el tema que nos ocupa, estamos hablando del reciclo. Menciona que el objetivo es otorgar de una manera sencilla, rápida y eficaz el pago de las contribuciones, planteando una máxima simplificación a efecto de que la determinación y el pago de impuesto sea accesible para los contribuyentes, sin necesidad
de un apoyo de terceros, utilizando como eje principal la emisión del CFDI. Y entonces, a efecto de continuar con la simplificación administrativa que dicho régimen requiere, se proponen diversos ajustes al reciclo con el objeto de que los contribuyentes con menor capacidad contributiva y de gestión puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera sencilla, en especial aquellos que realizan actividades del sector primario. Esto me deja entonces muchas interrogantes, pero más que interrogantes, me hace pensar si tiene cierta congruencia. Entonces, ¿será un beneficio? ¿Habrá que celebrar entonces que un reciclo persona física no presente anual o debería de preocuparme? ¿Acaso solo quiere tener más control sobre ellos? Pues como vimos hace un momento, el reciclo trae verdadera recaudación. Definitivamente dependerá de cada contribuyente, de su escenario, porque bueno, también estamos en el escenario de que al haber una declaración anual, habrá posiblemente un saldo a favor, ¿no? ¿Y acaso el SAT se dio cuenta y no le conviene? En fin, son cuestionamientos que podrían contestarse de manera personal dependiendo de cada escenario. Ahora, hablando del pilar fundamental del enfrentamiento a cualquier forma de evasión fiscal, durante enero-junio de 2023 se recaudaron 313,103 millones de pesos por actos de fiscalización, monto mayor en 116,743 millones de pesos al mismo periodo del 2022, lo que reflejó entonces un incremento del 49,6 en términos reales, mencionando en su informe tributario que gracias a los diversos programas implementados, ¿cuáles programas? Pues el programa de fiscalización a grandes contribuyentes, representando una mejora en 3,5% en promedio respecto al mismo periodo del 2022. Que en líneas generales, pues la elusión se refiere justamente a estrategias legales destinadas a reducir o evitar el pago de impuestos, aprovechando por ahí lagunas no contempladas o no resueltas que perjudican al sistema tributario. Si bien quiero hacerles la siguiente precisión, en algunas ocasiones el término elusión fiscal se utiliza de manera intercambiable con el de evasión fiscal. Esta última se refiere a conductas ilícitas en las que incurren los contribuyentes de manera intencionada, negligente, con el único propósito de disminuir el pago de tributarios, en este caso estamos hablando de impuestos, por debajo de lo que legalmente le correspondiera. En este orden no debemos de olvidar el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que como tú sabes, establece que todos debemos de contribuir y está bien, es una obligación que tenemos como mexicanos. Sin embargo, muchos contribuyentes no es que se nieguen a hacerlo, sin embargo, al cumplir con esta obligación, se han cometido muchas transgresiones a derechos tributarios, derechos humanos. Lo vimos en la restricción y cancelación de sellos digitales, porque sin la necesidad de llevar a cabo un procedimiento administrativo, facultades de comprobación, miren qué interesante le resultó a la autoridad. Definitivamente acertó en el punto clave, ¿no? Le dio al blanco, porque ahora con esto los mismos contribuyentes buscan a la autoridad con el fin de regularizarse, ¿no? Ya no es la autoridad con sus facultades de comprobación quienes llegan, tocan la puerta. Ahora es todo lo contrario. Ahora el contribuyente va a tocarle la puerta a la autoridad. Entonces, sin lugar a dudas, existen contribuyentes incumplidos que realizan prácticas que constituyen elusión, fraude fiscal, como facturar sin IVA, declarar el uso de facturas falsas o incluir gastos no reducidos con la actividad de la empresa, informar ingresos inferiores a los reales, realizar cobros sin emitir facturas y aprovechar lagunas en la legislación para eludir el pago de impuestos, ¿no? Y demás para no dar ideas. En una ocasión me tocó ir a una reunión con unos clientes
Y recuerdo que llegué, tenía ahí su pizarrón y fue muy chistoso al término de esta reunión porque platicaba con el otro abogado y decíamos, wow, ¿no? Impresionante su estrategia de evasión fiscal. Y, o sea, estaba ahí el pizarrón y tenía, o sea, todo, no, una verdadera maravilla, ¿no? Entonces te das cuenta verdaderamente que tienen buenas ideas. No sé de dónde las sacan, pero por eso yo les comentaba hace un momento, no quiero dar ideas, ¿no? Bien, continuemos. Y en este orden, entonces, continúa el liderazgo de Pablo Gómez en la UIF para combatir la evasión fiscal. Él es licenciado en economía y se centrará entonces en retomar medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Incluso la presidenta mencionó que de ser posible se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República. Entonces es importante mencionarte aquí la propuesta de ley de delitos fiscales penales para modificar el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos fiscales que ameriten prisión preventiva oficiosa, incluyendo los delitos de defraudación fiscal, expedición, enajenación, compra de comprobantes fiscales que respalden la defraudación fiscal, expedición, todas las operaciones inexistentes. Mira, aquí debemos de recordar que en 2020 ya se habían intentado establecer la prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales y duró del año 2020 al 2022. Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional. Pareciera que en esta ocasión, pues es una insistencia para efectos de volver a instaurarla. Pero ahora fíjate bien, ya dentro del artículo 19 constitucional, la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, recuerda que México celebró un convenio para efectos de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Solito México dijo yo, o sea, no, nadie lo obligó. Y aquí tenemos dos sentencias muy importantes, muy trascendentales. Me refiero a la del caso de Teptile del 7 de noviembre del 2022 y la de Rosendo Cantú del 31 de agosto del 2010, en los cuales la Corte Interamericana le ordenó a México que revisara sus disposiciones que se referían tanto al riesgo y a la prisión preventiva oficiosa, y que determinó que al establecer una prisión preventiva oficiosa a manera de un catálogo sobre ciertos delitos, pues atenta contra el derecho humano a la presunción de inocencia. ¿Dónde queda la presunción de inocencia entonces? Imagínate el escenario de que alguien es sometido a proceso y por estar en este famoso catálogo como se pretende ahora, se va a prisión preventiva oficiosa durante todo el proceso penal y al final se absuelve. Entonces, ¿quién va a recuperar ese tiempo en prisión? ¿Quién le va a recuperar ese tiempo? Habrá que ver con qué cosas nos vamos a encontrar en un futuro. Futuro que ya se siente presente, ¿no? Ya a la vuelta, ya nos faltan 2 meses nada más para terminar el ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor, América, muy amable. Ahora bien, seguimos con Rogelio Ramírez de la, también licenciado en Economía por la UNAM. Mira, ¿por qué te los estoy mencionando? Porque me parece sumamente importante que tú sepas quiénes estarán al frente de estas dependencias. La presidenta anunció que se mantendrá como titular de Hacienda por tiempo indefinido durante su gobierno. Y ahora, este personaje emitió un mensaje señalando, justamente emitió su comunicado el 4 de junio de este año, diciendo que continuará con el aseguramiento de la prudencia fiscal y viabilidad de los objetivos fiscales. Entonces, ahí ya tenemos una idea
de cómo estará trabajando este personaje. Siguiente diapositiva, por favor. Antonio Martínez Dagnin, jefe del SAT. Gracias. Otra autoridad que debemos conocer como contribuyentes. Como tú sabes, el SAT es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí vemos que esta autoridad recaudó por auditorías y promoción de cumplimiento, representando 3.4 billones de pesos más que el sexenio anterior. Entonces, en cifras, estamos hablando de un crecimiento real del 113.4%, ¿no? Siguiente diapositiva. Mira, el SAT en su comunicado justamente del día de ayer, 21 de octubre del 2024, informó que de enero a septiembre la recaudación alcanzó 3.697.533 millones de pesos, lo que representa entonces un incremento de 346.254 millones de pesos respecto al mismo periodo del 2023. Es decir, estamos hablando de un crecimiento real de 5.3%. Entonces, evidentemente, esos resultados del plan maestro de fiscalización y recaudación han dado frutos, que ha permitido que las contribuciones no aumenten o creen nuevos impuestos, tal como lo ha dicho la presidenta, y justo el tema que nos ocupa el día de hoy, pero ¿a qué costo, no? Vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, cómo se ha ido generando esta recaudación. Siguiente diapositiva, muy amable. Y pues en la mira siempre tiene auditorías grandes, pequeños, medianos, contribuyentes. Ahora, si nos vamos a los datos abiertos al público del SAT, vemos que las cifras de las sentencias favorables al SAT han aumentado en los últimos años y son incrementos muy notorios. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora quiero hacerte la siguiente precisión. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué te comento esto? Porque me di cuenta que muchas personas piensan que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa forma parte del Poder Judicial, porque ahora con esta reforma al Poder Judicial y en estas suspensiones de labores que realizaban los tribunales, los juzgados, muchas personas se preguntaban si también el tribunal iba a suspender labores, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que muchas personas lo creían y no forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal de lo contencioso administrativo con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Los números en tema de devoluciones, bueno, también nos sorprenden. También hemos visto que la autoridad fiscal ha estado llevando a cabo algunas acciones de cobro persuasivas, por supuesto, con los contribuyentes. En estas acciones, la autoridad está comunicando a través de un correo electrónico y vigilancia profunda que el contribuyente presenta ciertas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre, prevenir, prevenir. Eso debe de estar en tu lista en el número 1, prevenir. Siempre la prevención es lo mejor. No es necesario que nos llegue alguna invitación por correo electrónico para hacer tus comparativos, sino previo al envío de nuestras declaraciones mensuales definitivas y del ejercicio, pues tengamos ciertos procedimientos para analizar y sobre todo evaluar posibles diferencias que sean detectadas. Entonces, no hay que esperar a que nos llegue una invitación, por favor. Hay que ver la contabilidad, los registros auxiliares, los FDI de nómina, porque hemos visto en la práctica, en nuestro día a día, que a veces cuidamos precisamente el timbrado del CFDI de nómina
Aquí cuidar muy importante la fecha de pago y que se tome esa fecha y no cuando se nos ocurrió hacer el timbrado. Entonces, hay que revisarlo con lupa, por favor. Y ahora, hemos visto que le han llegado cartas de invitación a personas físicas reciclo. En cuanto a sus obligaciones pendientes, recordando que es parte de las facultades de gestión, entonces vemos que verdaderamente es una buena herramienta estas cartas de invitación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mira, dice, a ver, Sol está inscrita en el RFC, emitió 10 pesos de CFDI de ingresos, ¿no? Pero me está declarando 5 pesos. ¿Qué pasó con los otros 5? ¿En dónde está? ¿Y cómo sabemos? Este es un acto no formal, pero siempre lo recomendable es la contestación. Y con base en esta diferencia, explicar, ¿no? A lo mejor no fue el precio de venta, entonces la autoridad lo está haciendo con base en qué. Fíjate, bueno, este es un ejemplo que te doy verdaderamente práctico, porque a lo mejor nos están viendo estudiantes. Bien, ¿cómo hace esto? ¿En qué se basa? Mira, haciendo uso de todas las herramientas tecnológicas habidas y por haber, vía CFDI, que si ahora para efectos del IVA tenemos que decir que si nos pagan en una sola exhibición, que si no, que si utilizas PUE, que si utilizas un PPD, todo esto. Ahora, ¿qué ha pasado? Muchos contribuyentes de forma voluntaria hemos estado respondiendo, probablemente a través de la misma sin que sea una formalidad de auditoría. Pues efectivamente te diste cuenta que de manera involuntaria como cometiste un error. ¿Qué haces? Pues yo creo que te autocorriges, ¿no? Y en consecuencia ahí se va determinando ya una contribución. Pero ¿qué pasa con la autoridad? La autoridad cuando tenemos un acto formal, una auditoría, las establecidas en el artículo 42 de Código Fiscal, hablando de revisión de gabinete, revisiones electrónicas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque llegan vía buzón y de pronto no atendemos el buzón. Llega un momento que por no haber presentado ni en tiempo ni forma tu escrito, pues te vienen a cobrar o a embargar cuentas, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Es que es bien importante estas cartas de invitación, lo que hace el SAT, mira qué maravilla, le resulta espectacular. No invierte en personal, como sí lo hace en una auditoría. Sin duda el costo de personal disminuye significativamente. Entonces se dio cuenta que con menos costo, más impuesto. Entonces son cartas que son recomendables atenderlas sí, y con base en eso pues la autoridad se da cuenta que se tiene mayor recaudación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en el plan maestro nos habla del uso de inteligencia artificial para una mejor planeación en los procesos de recaudación. Aquí ya la globalización desde hace varios años a la administración pública, los órganos recaudadores, incluso la justicia en línea, se ha modernizado y se encuentra a la vanguardia tecnológica en materia tributaria. Un ejemplo de ello es la implementación desde el año 2014 del buzón tributario, el cual fue creado como el sistema de comunicación electrónico a través del cual la autoridad fiscal se comunica con los contribuyentes. Ahora, si le agregamos la transformación digital, podemos no solo advertir un reto, sino un cambio de paradigma en la era digital, lo que ha provocado que tanto contribuyentes como autoridades fiscales
utilicen los medios tecnológicos para continuar no solo con la recaudación de impuestos, sino con la impartición de justicia tributaria, ya que también los tribunales competentes han desarrollado servicios soportados en medios tecnológicos. Siendo así, encontramos posturas que han tenido desde hace varios años, diversos jefes del SAT incluso. Han manifestado que el uso de inteligencia artificial es considerado como una herramienta que ha cambiado la forma de procesar todo tipo de trámites fiscales en el país. Y ahora las facultades de comprobación. Fíjate bien, Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT, que fue en su momento en 2016, mencionó, y fíjate, 2016, mencionó que la tecnología permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer una auditoría. Entonces, miren el panorama que tenemos ya desde 2016 y que muchos apenas están escuchando sobre la inteligencia artificial. Sin duda genera diversas interrogantes. ¿Qué pasa con los contribuyentes que viven en regiones sin acceso a Internet? O en su caso, cualquier medio tecnológico. ¿No estarían violentando sus derechos humanos? Ahora bien, mira, ¿qué pasa si lo relacionamos con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiofusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Y en este supuesto se estaría obstaculizando el derecho a la justicia. Y hay que recordar que no habla de inteligencia artificial, habla de acceso de las tecnologías de la información y comunicación, y no es lo mismo. Entonces, el impacto de estos esfuerzos de modernización y digitalización en la gestión tributaria es muy clara. Hoy por hoy, el 98.3% de los ingresos tributarios se recaudan vía Internet. Incluso en el panorama internacional de México, México es reconocido por diversas organizaciones, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, como un país líder en materia de facturación electrónica. Sin embargo, el avance tecnológico también ha traído conductas indeseadas. Por ejemplo, los comprobantes fiscales por Internet en 2014, que dio lugar a nuevas formas y esquemas de evasión fiscal. El tema de las empresas que facturan operaciones simuladas, comúnmente llamadas CEFOS, y las empresas que deducen operaciones simuladas llamadas EDOS. Aquí entonces la autoridad tributaria pues ha incorporado diversas tecnologías para tales efectos, como la inteligencia artificial. Aquí el tema es relevante y preocupante. ¿Dónde se encuentra establecido el uso de inteligencia artificial en las disposiciones legales? ¿Por qué crees la iniciativa de reformar el artículo 73 constitucional? Ahora, si nos vamos al sistema fiscal internacional, actualmente otorga facilidades a empresas multinacionales para que sus ganancias a jurisdicciones de baja imposición, por lo que la política fiscal como acción del Estado debe lograr el equilibrio entre impuestos directos e indirectos. Porque la reducción de estos ingresos que se perciben debe ser igual para todos los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares. Aquí los operadores como Amazon, Facebook, Microsoft han recurrido a jurisdicciones de baja imposición para establecer en ellos su sede virtual, con una tasa de impuesto menor o incluso nula a la del país donde están operando. ¿Por qué te comento esto? Mira, como te comentaba hace un momento,
circuló en redes una supuesta iniciativa de reforma. Y aquí la autoridad es precisa en el pilar 2 del plan BEPS. Se establecen los principios para el combate a la elusión y evasión fiscal, resaltándose para combatir tales conductas la definición de pagos deducibles, la regla de pagos infragravados, que son aquellos pagos que se consideran susceptibles de erosionar la base mediante el pago de conceptos. Los llamados paraísos fiscales, los cuales cubren cualquier gasto que se pague o se deba pagar, incluso con respecto a cualquier obligación futura o contingente de realizar un pago. Durante el periodo me queda claro pertinente, incluyendo todos los gastos e ingresos corrientes, incluso alquileres, regalías, intereses y tarifas pagadas por los servicios, entre muchos otros. Los cuales entonces resalta el hecho de que dichos conceptos son de alto riesgo por su facilidad para trasladar recursos a paraísos fiscales y erosionar la base tributaria de manera artificial. No es más aquí que voltear a ver, como te comentaba hace un momento, hacia qué temas y a quiénes tiene la mira la autoridad. La administración tributaria está evolucionando significativamente y verdaderamente a una administración tributaria electrónica. Y se está desarrollando así, rápidamente, en virtud de que aunado a la información que es suministrada por todos los sujetos tributarios, también cuenta con un canal de comunicación a través del cual presta servicios electrónicos, buzón tributario. Estamos hablando del buzón. Lo que le permite tener una mayor eficiencia y eficacia, no solo en el procesamiento de la información, sino también en la tramitación de diversos procedimientos administrativos. Mira, desde mi punto de vista, los contribuyentes cada vez están más sometidos a mayores niveles de transparencia. Yo te pregunto el día de hoy, 22 de octubre, ¿verdaderamente funciona la transparencia? Como comercial te invito a que adquieras el libro que escribí con el maestro Mauricio Reina. Él es abogado fiscalista, experto en la materia, y justamente el libro trata de temas de transparencia y acceso a la información en materia tributaria. Si gustas que te lo comparta, con mucho gusto, mándame un mensajito y se los hago llegar. Si yo les contara la historia de cómo surge la idea de este proyecto con el maestro, bueno, en primer lugar, dirían que estamos locos, pero se enamorarían muchísimo más de nuestro libro. Se los recomiendo muchísimo. Entonces, si gustan, con mucho gusto yo se los envío. Bien, continuamos. Lo que genera entonces un gran volumen de información y una gran incertidumbre en cuanto al procesamiento de la información en poder de las autoridades fiscales. Aquí la administración tributaria dispone significativamente de numerosas herramientas que van mucho más allá de la utilización de ordenadores para facilitar la eficacia y la eficiencia de la actividad administrativa. Pues mira, cuentan con auténticos sistemas automatizados con gran capacidad de procesamiento y enormes posibilidades de cruces de información. Entonces estamos ante un fenómeno globalizado con un alto potencial, en el que las autoridades fiscales han encontrado en la tecnología su mejor aliado. No pudieron encontrar a un mejor amigo que el uso de la tecnología, no solo para incrementar la recaudación, sino también para mejorar su eficacia y el servicio que prestan al contribuyente. O sea, ¿cuántos no hemos tenido problemas con la página del SAT? ¿Cuántos de aquí no hemos tenido problemas? Y que a la larga provoca un mayor cumplimiento voluntario. Por ello, la tecnología es un factor clave
para la gestión de los datos de los riesgos fiscales. Recomendación desde este momento. Por favor, la siguiente diapositiva, muy amable. Recomendación desde este momento. No experimentes. Ya no son tiempos de experimentar, sino por el contrario, acércate a un especialista y lleva un buen cumplimiento. Pues este es un resumen, esta diapositiva es un resumen de lo que estamos comentando, realmente hacia quiénes está enfocada la fiscalización y las conductas del SAT. ¿No? El programa INMEX también, wow, es una maravilla que encontró la autoridad para el tema de la recaudación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de certificados de sellos digitales, la autoridad encontró el punto clave en ellos. O sea, como te decía hace un momento, agarró la flechita y le dio al blanco. En su artículo 17H, señala las circunstancias, se señala una estrategia de fiscalización que le ha funcionado bastante bien a estas autoridades, que es a través de la carta de invitación a los contribuyentes. Dicha facultad, a partir del 2021, se adicionó en la fracción cuarta del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Y en este orden de ideas, a pesar de tener tintes de facultades de comprobación, la autoridad fiscal se reserva el derecho de ejercerlas. Y no porque no quieran, ¿no? Sino por todo lo que se ha logrado en el tema de defensa. Ahora bien, de no atender la carta de invitación, puede derivar que el SAT tome medidas de apremio, como sería el caso de emitir una opinión negativa en términos del artículo 32, fracción octava del Código Fiscal, así como dejar temporalmente sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el artículo 17H. Y ahorita en estos tiempos, ¿quién quiere una opinión negativa? ¿Estamos de acuerdo? Y hablando de la perspectiva para 2025, estoy segura que estas causales van a aumentar, van a aumentar. Mira, hace un momento estábamos hablando de las cartas de invitación. En la práctica hemos visto casos donde se han atendido las cartas y que aún así, desafortunadamente, la suspensión llega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque seguramente nuestra audiencia se estará preguntando, ¿cómo entonces, si la atiendo, de todas maneras tengo un riesgo? Y efectivamente hay un riesgo en el sentido de que muchas veces como se utilizan algoritmos, estos algoritmos captan que tú ya te autocorregiste, porque al final, si tú diste una respuesta, que eso se hace a través de mi buzón, en un caso que se llama caso de aclaración, que aquí es muy importante considerar que muchas veces las cartas de invitación sí van dirigidas al tema de vigilancia profunda. Muchas veces llegan al correo electrónico. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces a lo mejor y está deshabilitado. Está deshabilitado este correo o inclusive el correo que dieron es de una persona que ya no trabaja ahí. Y en consecuencia no le comunica al abogado fiscalista, al contador, en fin, a la persona que lleve su caso. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que aunque atendamos, hay que estar muy al pendiente de que efectivamente no haya una suspensión de sellos derivado de esta falta de comunicación. Me queda claro que ya no es nuestra, pero sin duda tenemos que atenderlo de forma inmediata. Entonces, recomendación, ver qué números, qué correos electrónicos señalaste. Se vienen nuevos supuestos para restricción temporal del sello digital para facturar. En primer lugar, porque desde su origen
los supuestos establecidos para restringir el uso de los certificados de sello digital para la expedición de CFDI fueron concebidos como medidas orientadas contra contribuyentes defraudadores. Y esto no le digo yo, ¿no? Así lo indica la iniciativa del Ejecutivo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, de fecha 8 de septiembre del 2013. Con motivo de la propuesta de reforma al artículo 17H del Código Fiscal, en este sentido, la autoridad busca evitar conductas contrarias a los fines de la administración tributaria, como es fíjate bien, simulación de insolvencia que impide el cobro de los créditos fiscales. Aquí es cierto, verdaderamente, muchas veces he visto que efectivamente llega la autoridad en el procedimiento administrativo de ejecución y resulta que el contribuyente se declaró insolvente, ¿no? Y bueno, aquí ya son otras cuestiones, pero les quiero preguntar algo. ¿Dónde se encuentra el fundamento legal para la simulación por insolvencia? ¿Qué fundamento utilizará la autoridad para establecer dicha simulación? Entonces, me queda claro que por el capricho y la necesidad de cobrar y recaudar, la autoridad está dispuesta a indagar. Aquí me surge la inquietud. Si ya revisó por todos lados en el registro público de la propiedad, en todos lados, y no ha encontrado bienes a nombre del contribuyente, ¿cómo? Ah, ¿Cómo pretende acreditar la insolvencia? En ese sentido, no resulta fuera de lugar que se proponga la adición de una fracción al artículo 17H bis del Código Fiscal para establecer como causal de restricción temporal de certificado de sello digital cuando los contribuyentes cuenten con créditos fiscales exigibles que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro del plazo señalado por la ley o la garantía resulta insuficiente. Ejemplo, si la autoridad de por sí ofreces tu garantía y a la autoridad no le parece, ahora estamos peor. O sea, si es lo que tienes y se lo ofreces y no le gusta y resulta insuficiente, ¿cómo va a pretender hacer efectivo el cobro? Lo anterior porque la autoridad ha detectado que los contribuyentes que adeudan al fisco federal, quienes a pesar del procedimiento administrativo de ejecución, hay imposibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales ante una aparente insuficiencia de sus patrimonios, a pesar de que continúan realizando una actividad económica que les genera ingresos. Entonces, me queda claro que la autoridad lo que quiere es recaudar, recaudar, recaudar. Y entonces se olvida de los derechos de los contribuyentes. ¿Dónde quedan mis derechos como contribuyente? Miren, de aprobarse, les voy a compartir mi opinión. No quiero especular, como les comentaba al principio. Sin embargo, es muy probable porque está muy de moda que para la autoridad aumentar causales, causales. La inclusión de nuevas fracciones. En el contexto de la cancelación del certificado de sello digital, ha generado mucha inquietud en los abogados, en las personas, porque mira, estas fracciones se centran en la falta de garantía, lo que resulta preocupante. Al no satisfacer los requerimientos de la autoridad, se modifica el enfoque hacia una fiscalización más eficiente. En lugar de que la autoridad ejerza facultades de comprobación tradicionales, visita domiciliaria, la autoridad se está orientando hacia procedimientos administrativos de ejecución. O sea, la autoridad me queda claro que ya quiere irte a cobrar.
Esto implica que se están dotando de herramientas adicionales para llevar a cabo una recaudación muy efectiva. Y volvemos a lo mismo. A la autoridad le resulta más conveniente y muy eficiente la inteligencia artificial, que como vimos hasta este momento no tiene facultades. Entonces, ante este panorama, es fundamental que estemos preparados para nuestra defensa frente a estos procedimientos administrativos de ejecución que van a venir con todo. O sea, si de por sí un procedimiento administrativo de ejecución le daba temor, pavor al contribuyente, no me quiero imaginar el escenario que nos vamos a encontrar cuando se lleven a cabo. Si de por sí los mismos contribuyentes, las mismas empresas no lo quieren atender, a mí me ha tocado, no, es que ya me vinieron a notificar y me van a embargar, yo no quiero, por favor atiéndalos usted, ¿no? O sea, si de por sí existe ese miedo, ese temor, justamente te comentaba, estamos mes de octubre, no los quiero asustar, por favor. Entonces, imagínense el escenario en el que nos vamos a encontrar. Entonces, es completamente, en mi opinión, inconstitucional, arbitrario, ilegal que la autoridad busque restringir el uso del certificado de sello digital simplemente porque no se le garantizó el interés de manera completa, aun cuando se le haya presentado una garantía y que a esta pues no le parezca suficiente, ¿no? ¿Cómo es posible que exija una cobertura total de la deuda? Si consideramos la de apreciación de los bienes al momento de su evaluación, el escenario se vuelve aún mucho más complicado. ¿Cómo puede la autoridad exigir el pago del crédito restringiendo el uso de sello digital? O sea, si lo que quieres es recaudar, no, verdaderamente, ya no sé qué más puedo decir con esto. Mira, aparentemente el objetivo es hacer efectivo el crédito sin considerar las circunstancias del contribuyente. En ese sentido, si el contribuyente ha acreditado su insolvencia, se debe de emplear la lógica. O sea, si las garantías de la autoridad exigen, lo cual resulta una violación total de los derechos de sus derechos humanos, entonces, ¿dónde queda mi garantía de audiencia establecida en el artículo 16 constitucional? Y así puedo seguir con mi lista de derechos fundamentales. Independientemente de lo que está circulando en redes, este es nuestro panorama 2025, basándonos en las publicaciones que hace la autoridad. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema verdaderamente fundamental, también el tema del artículo 69b. Resulta también muy conveniente, muy bueno para recaudar. Y el tema de la evasión con esta aplicación. Hay que recordar que en la exposición de motivos del decreto por el que se reformó, adicionó y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal publicado en el Diario Oficial de la Federación, exactamente el 9 de diciembre del 2013, en lo referente a la creación del artículo 69b del Código Fiscal, se indican que una de las causales más dañinas y que más ha contribuido para agravar la recaudación fiscal son los esquemas agresivos de evasión fiscal, por lo que deben eliminarse o corregirse los motivos que los originan mediante instrumentos eficaces, pues que permitan combatir frontalmente el referido fenómeno. Cuando no se encuentran con dichos instrumentos, se provoca el avance de nuevas prácticas de evasión, las cuales erosionan de manera grave
pues sin poder reflejar incrementos significativos en la recaudación. En este contexto, un claro ejemplo que ilustra la evolución y la manera a través del cual los contribuyentes disminuyen o evaden el pago de sus obligaciones fiscales es a través de la adquisición de comprobantes fiscales. De igual forma, refiere el legislador que originalmente los contribuyentes utilizaban comprobantes apócrifos para reducir y acreditar las cantidades amparadas en los mismos sin haberlas pagado. Aquí, a pesar de que las autoridades fiscales han implementado controles de seguridad y requisitos para evitar y detectar la emisión de comprobantes fiscales, en los últimos años dichas prácticas se han incrementado, lo que ha generado que los contribuyentes evasores utilicen mecanismos cada vez más complejos. Ahora mira lo que te quiero comentar. Es que por favor estudiemos estos documentos públicos del SAT. Mira, mira, te voy a compartir porque me pareció sumamente importante el último informe, hablando del tema de IVA. Las recomendaciones a grandes rasgos fueron las siguientes. Que se sugiere implementar una metodología similar a la propuesta, ya que esta permite identificar devoluciones atípicas respecto de diversas variables que para cada contribuyente. Esto con el fin de evitar que se lleven a cabo posibles prácticas de evasión, permitiendo evitar el riesgo pues, que generan las devoluciones del IVA de forma automática para los contribuyentes. Lo que brindaría entonces una mayor robustez a los procedimientos que se tienen implementados actualmente. Entonces, aquí están nuestras respuestas. ¿Quieres ver cómo viene el panorama fiscal 2025? Ahí están las respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, tenemos varias reformas pendientes. La carta, aquí hay varias reformas pendientes a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Proponen, mira, fíjate muy bien, proponen la extinción de 7 órganos autónomos. Bueno, tú me dirás qué es un órgano autónomo. Mira, los órganos autónomos en México son entidades públicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas, independientes al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. De acuerdo con especialistas, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas y así garantizar imparcialidad y objetividad. ¿Y cuáles son estos? Número 1, tenemos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyas funciones nos establece esta iniciativa que pasarían a dependencias del gobierno federal o al INEGI. Y justamente aquí la presidenta en una de sus mañaneras nos dijo que se van a convertir, por ejemplo, en Secretaría de la Transparencia, ¿no? Este dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros se generan con la extinción de estos entes públicos,
que se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El dictamen se aprobó en lo general por 28 votos a favor, 17 en contra, 0 abstenciones y en lo particular con 22 votos en pro, 16 en contra y 0 abstenciones. La iniciativa de reforma constitucional que busca eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un golpe a la transparencia que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en México. El INAI hizo un llamado urgente a los legisladores y a la sociedad a dialogar precisamente y reconsiderar una propuesta que amenaza significativamente la calidad de la vida pública y la confianza ciudadana en las instituciones. Eliminar al INAI no es solo un tema técnico o administrativo, es una cuestión que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, a exigir rendición de cuentas y a proteger nuestra privacidad con conquistas que hemos logrado como sociedad. Desaparecer este órgano sería quitarle a la ciudadanía una herramienta fundamental para controlar y fiscalizar el poder. La propuesta de reasignar las funciones del INAI a otras entidades gubernamentales pone en riesgo la imparcialidad y aumenta la posibilidad de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser juzgados por quienes también ejerzan este poder. ¿Qué hizo el INAI? Propuso que en lugar de su eliminación trabajen juntos en la modernización y fortalecimiento y también del Sistema Nacional de Transparencia y de los mecanismos que garantizan el acceso a la información y protección de datos personales. Solo así podremos asegurar que México siga avanzando hacia una sociedad más transparente, justa y democrática. Esto se los dejo a su criterio. Sin embargo, me pareció importante compartírtelo, porque todos tenemos nuestros puntos de vista y todos son muy respetables. Al igual el tema de la reforma judicial, ¿no? Que sigue causando mucho ruido, incluso problemáticas en redes sociales. Me ha tocado ver eliminaciones, en fin, cada persona es libre de interpretar. Si bien es cierto, es bueno estar al pendiente y analizar la información que tenemos a nuestro alcance, a nuestras manos. No nada más seguir el plan de todos y decir que sí estoy a favor, estoy en contra, sin antes estar informados y analizarlo. Analizar cada una de estas propuestas de reforma que ya se han estado presentando y pues estamos a la espera de. Te pido una recomendación que las analices. Analízalas detalladamente y después compárteme lo que tú consideras. Si estás de acuerdo, estás a favor, todo tu comentario siempre va a ser respetable. Ahora, en este sentido, ¿ustedes creen que la desaparición de los organismos autónomos compromete el futuro de México? ¿Qué me dirías? ¿Pone en riesgo el equilibrio de poderes y la democracia? ¿Estamos hablando de un retroceso? Estos órganos funcionan como contrapesos efectivos y como herramientas de defensa para la ciudadanía frente a posibles abusos del poder. ¿Qué me dirías? Al ser independientes, ofrecen un recurso para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y para que exista un control sobre las acciones del gobierno. Eh, la reforma judicial es un triunfo del pueblo y un avance en materia de derechos humanos.
Los leo, los escucho, sus comentarios son muy, muy respetables. Siguiente diapositiva, por favor. Después entonces de todo este contexto, vamos a analizar algunas reglas que en mi opinión parecen, pues son muy importantes y vale la pena analizarlas. Recuerden que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre. Y esta es la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y sus anexos 1, 3 y 7. Como primer punto, quiero iniciar con lo siguiente. El fin de semana estaba platicando con mi maestro y mira, fíjate qué detalle encontramos. Te lo quiero compartir también y que saques tus propias conclusiones. ¿Ya viste quién firma esta resolución? Mira, en suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4º, primer párrafo del reglamento interior del SAT, firma el administrador general jurídico, el licenciado Ricardo Carrasco Barona, si no me equivoco. Aquí tenemos dos escenarios. Efectivamente habla de una suplencia por ausencia. Pero fíjate bien, si tú te remites en estos momentos al artículo 4º, primer párrafo del reglamento del SAT, hay exclusión exclusivamente para interponer recursos ante tribunales colegiados por sentencias que deriven del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Punto número 2. Nos habla de demás suplencias, sí, nos habla de suplencias, pero en ningún momento señala para efectos de la resolución miscelánea fiscal. Así es la materia fiscal, discúlpame. ¿De dónde sacó la idea? No lo sé. Debe ser claro y preciso, y en mi opinión, esta no lo es. Te lo comento para tu posterior consulta, tu posterior estudio y análisis a detalle y a profundidad. Entonces, ahora vamos con la regla que te quiero comentar, es la regla 3.16.13. Esta establece que las instituciones de financiamiento colectivo deben retener y enterar el ISR sobre los intereses nominales pagados a las personas físicas y personas morales, que proporcionan los recursos en operaciones de financiamiento. Esta obligación de retener y enterar el impuesto sobre los intereses, pues se refiere específicamente a lo establecido en los artículos 135 y 136, que detallan las obligaciones de los sujetos que pagan, pues, sus intereses. Aquí, las instituciones de financiamiento colectivo no están expresamente contempladas como responsables en la ley del ISR, sino más bien que su función es conectar a inversionistas con solicitantes de financiamiento. Sin embargo, la regla miscelánea las está, por decir la palabra, está tratando como si fueran sujetos obligados a retener y a enterar el impuesto sobre los intereses pagados. Este enfoque puede parecer una situación de la obligación de los sujetos que realmente pagan los intereses, que deberían ser los deudores o los solicitantes del financiamiento. Estas instituciones no son mencionadas de forma directa en la ley de ISR, pero mira, la regla miscelánea les asigna la obligación de retener el impuesto. La ley de ISR en estos artículos 135 y 136 señala que quienes pagan intereses, es decir, los deudores,
son los que deben retener el impuesto sobre la renta, no las plataformas que faciliten la operación. En este sentido, la regla parece obligar a cumplir una función de retención del impuesto sobre la renta en lugar de los solicitantes del financiamiento, lo que crea entonces un cambio en la estructura tradicional de las obligaciones fiscales. Discúlpame, pero no es así. La regla podría estar creando incertidumbre al no distinguir claramente entre los actores involucrados de estas operaciones. Su función de intermediarias no deberían ser responsables directas de la retención del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿hay alguien del SAT escuchándonos? ¿Hay algún servidor público aquí? Porque no les quiero dar ideas. Bien, la regla 4.1.12. Ya con esto que te estoy comentando, pues ahí va la idea, ¿no? Yo creo que ya estás pensando en lo que te quiero comentar. Mira, la regla 4.1.12 establece que cuando una persona moral realiza pagos de intereses a personas físicas en una operación de financiamiento, la institución será la responsable de retener y pagar el IVA que corresponde a estos intereses. Esto significa que la empresa ya no es quien directamente retiene y paga el IVA, sino que esta empresa lo que hace es lo que lo hace, tiene que hacerlo en su lugar. La retención del IVA por parte de plataformas digitales de intermediación cuando los pagos se depositan en cuentas en el extranjero. Entonces, vamos viendo cómo la autoridad nos pretende legislar a través de una resolución miscelánea. Mira, esta regla facilita la gestión del IVA en operaciones de financiamiento colectivo. ¿Qué va a pasar? Se va a ampliar la base de captación del IVA en el contexto de estas operaciones, además de pues añadir una fracción al artículo 1A de la ley del IVA. La reforma aseguraría que se retenga el IVA no solo en los pagos de intereses, sino también en las ganancias que obtienen las personas físicas y las personas morales por las aportaciones que realizan estas plataformas. Dime si lo consideras importante. Ahora, me llamó mucho la atención, bueno, nos llamó mucho la atención el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal para 2024, hablando de la compilación de criterios no vinculativos fiscales. Específicamente estudiamos el numeral 44 diagonal ISR diagonal NV. Este señala que para los efectos del artículo 33, fracción primera, inciso H de Código Fiscal, en relación con la regla 1.9, se dan a conocer estos criterios justamente no vinculativos. Y en términos generales, te lo voy a compartir, no me voy a poner a leer todo este criterio porque pues, es un poco largo y no te quiero aburrir. Mira, nos dice en términos generales que para que se considere una práctica fiscal indebida son dos escenarios. Uno, quienes deduzcan para efectos la determinación del ISR erogaciones por conceptos de prestación de servicios cuando no se cuente con elementos que acrediten que efectivamente recibieron dicho servicio, independientemente de que se cuente con un comprobante fiscal con el que se pretenda parar la operación, independientemente, no, eso no importa. Así dice la autoridad. Y quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la práctica que te estoy comentando. Ahora, hasta nosotros vamos a pasar o cómo está el asunto. Mira,
Con la adición del criterio 44 diagonal ISR que estamos comentando, toma la decisión de no tomar en cuenta las deducciones, derogaciones por concepto de prestación de servicios, señalando entonces que no son deducibles si no se acredita que el servicio haya sido efectivamente prestado, aun cuando se tengan los comprobantes que amparen en la prestación del servicio y que se cuente con todos estos elementos necesarios que sirvan para demostrar que se llevó a cabo su efectiva prestación. Resulta ilegal que la autoridad pretenda hacer valer en su anexo 3 que la autoridad ponga en duda la materialidad. Se genera la presunción iuris tantum, que esto que es, que admite prueba en contrario. ¿Respecto a qué? Respecto a la simulación de operación sustentada en las circunstancias específicas constatadas por dicha autoridad fiscal, que no se encuentra en condiciones ordinarias de prestar el servicio, proveer bienes, productos amparados en los comprobantes fiscales. Resulta muy necesario tener en cuenta que el artículo 5 de Código Fiscal se prevé que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, las normas a que se refieren estos elementos esenciales del tributo, como ustedes saben, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, mientras que las demás disposiciones legales fiscales se interpretarán cuando cualquier método de elección jurídica y a falta de norma fiscal expresa. Entonces se aplicaría supletoriamente pues las disposiciones del derecho federal. Siempre que su aplicación no sea contraria, claro está, a la naturaleza propia del derecho tributario. Ahora bien, quiero que tú me digas, a lo mejor, y yo no indagué bien. En ninguna disposición del Código Fiscal de la Federación establece reglas sobre las pruebas para acreditar la materialidad de las operaciones. Que intentó, sí. Por lo que al menos en la cuestión probatoria general puede atenderse a las reglas normativas comunes que rigen la materia probatoria. Por ello, no es razonable exigir desmesuradamente otros elementos necesarios que sirvan para demostrar que se llevó a cabo efectivamente esa prestación. Ahora mira, si tú te vas a la Real Academia Española y buscas elemento, ¿sabes qué te va a desglosar? Te va a desglosar conceptos de conceptos químicos, conceptos biológicos, conceptos en temas de medicina. Entonces, de ellos surgen pues, los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles y qué son otros elementos? ¿Qué disposición nos habla de estos otros elementos? La autoridad pretende de manera ilegal agregar medios de prueba distintos para acreditar la materialidad de las operaciones. Sería desproporcionado, irracional, pues podría tornarse imposible tratándose de algunos bienes, servicios, hablando de características intrínsecas, el mero transcurso del tiempo podría ser imposible de probar, si no fuera porque a través de medios indirectos, pues que se relacionen entre sí. Ahora bien, si se parte de la premisa de que, a ver, ¿qué es un CFDI? Mira, si se parte de la premisa de que los CFDI son comprobantes fiscales, esto es, son aptos para documentar la operación que se detalle. Entonces, cuando se pone en duda su materialidad, entonces el contribuyente tiene en ese medio un elemento de prueba sobre la materialidad de la operación
y que en efecto recibió los bienes o servicios amparados en el comprobante fiscal, lo cual puede ser corroborado con otros medios sin que esa carga de prueba exija demostrar extremos imposibles. Debe acotarse específicamente a los medios objetivos, los medios racionales, para evidenciar de manera suficiente esta existencia de la operación. Lo que te quiero tratar de decir con esto: no se puede exigir una prueba o elementos más allá de lo que objetivamente razonable y racional, pues los contribuyentes no tendrían por qué recabar o, en este caso, preconstruir pruebas para, en el caso de que en lo futuro se pueda poner en duda la materialidad de la operación, sobre todo si se toma en consideración la dificultad intrínseca cuando ha transcurrido demasiado tiempo, inclusive años, de que se recibieron pues estos servicios amparados dentro de un CFDI. En un principio es legalmente idóneo para documentarla y pues darle efectos legales. Ahora bien, la autoridad hace una indebida interpretación del artículo 27 del impuesto sobre la renta, me queda claro. Toda vez que, hablando de manera genérica, las deducciones, derogaciones por concepto de prestación de servicios resultan indispensables. ¿Por qué? Mira, hay un criterio, ahorita lo voy a poner en pantalla. Mira, este criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el requisito estrictamente indispensable, que se debe entender aquello que se vincule directamente con el objeto social de la empresa, de modo que, de no realizarse el hecho en la materia de deducción, pues se suspendería o reduciría su actividad sin establecer requisitos no considerados en las disposiciones fiscales. Entonces, finalmente, pues no es razonable, en mi opinión, venir a exigir medios de prueba, elementos distintos para acreditar la materialidad de las operaciones celebradas. Y en consecuencia es completamente ilegal. ¿Por qué? No es requisito lo de las deducciones, derogaciones por conceptos de prestación de servicios el acreditar que haya sido efectivamente prestado, aun cuando tengan comprobantes que amparan la prestación del servicio, me queda claro, y que no cuenta con otros elementos necesarios que sirvan para demostrar que se llevó a cabo su efectiva prestación. Ya con esto, pues tenemos un sustento legal. No es requisito del acreditamiento del impuesto, pues demostrar ante la autoridad fiscalizadora que la prestación de servicios es legal. Lo que pretende la autoridad es violatorio conforme los principios de legalidad, seguridad jurídica, capacidad contributiva y proporcionalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Se estuvo circulando en redes, en Facebook, WhatsApp, sobre todo a mí me tocó ver en los grupos de WhatsApp que tengo, varios abogados estuvieron circulando esta propuesta de reforma. No sé si te tomaste el tiempo de leerla, de estudiarla, de analizarla, que si bien es cierto, pues no hay nada oficial, ¿no? Pero pues a veces a lo mejor en un momento pues a lo mejor no estás muy ocupado y a lo mejor y tuviste la oportunidad de abrir por lo menos el documento. Si bien es cierto, te vuelvo a comentar, no es nada oficial, pero dentro de esta reforma, si nos damos cuenta, si la leemos, si la analizamos, podemos encontrar no tanto incremento de los impuestos, creación de impuestos, ¿no? Sino por el contrario, lo que encontramos es mucha más materialidad en relación con los intangibles, más estrictos en tema de retenciones.
muchos más candados en relación con las operaciones entre partes relacionadas, causales adicionales, como bien comentábamos, en temas de restricción de sellos digitales, causales, indefinidamente muchísimas causales, que como hemos venido comentando, pues está de moda, ¿no? Aclaro nuevamente, no es oficial, porque no quiero que al final de esta charla salgan y empiecen a compartir que yo dije que es oficial una reforma de este tipo. No, no es así. Bueno, en mi opinión, esta propuesta no está desalineada con lo que en años pasados pues han venido reformando y que esta propuesta, si nos damos cuenta, no es una reforma pura, porque prácticamente al día de hoy nos están legislando a través de una resolución miscelánea fiscal. Mira, hay que dividir lo fiscal y lo económico. ¿México realmente se encuentra endeudado? Sí. La OCDE dice que todavía no estamos en riesgo. Ya sabes que ellos lo clasifican con base en la deuda y el interés. Aquí nos dice que México todavía no se encuentra en riesgo, pero sabemos que con el tema de infraestructura, creación de programas sociales, entonces, en mi opinión, tenemos de dos, ¿no? Dos escenarios. ¿Nos vamos a seguir endeudando para hacer frente a estos campos que son estrictamente indispensables? O ahora sí, hablamos de una reforma fiscal estructurada, que en mi opinión no es tanto que sea la creación de nuevos impuestos o incrementar tasas, sino hacer más absoluta, más robusta el resultado a través del cual determinamos nuestra tasa con ciertas restricciones en deducciones. Y también el tema aquí de la informalidad. No me dejarán mentir, miren, ¿cuántas personas tienen miedo, sienten pavor? Y es así, ¿no? Tienen miedo al SAT. Les dije que estamos en el mes del terror, del miedo. Y en mi opinión es una desinformación abundante. Porque si nosotros como ciudadanos, como fiscalistas, pudiéramos incrementar esta cultura fiscal, posiblemente se incorporarían. ¿Y saben qué es lo peor o mejor? Que sí se hace. Lo hemos venido haciendo a través de diversos programas de radio, a través de espacios como este, para difundir la cultura fiscal, la cultura tributaria. Y bueno, esto, ¿cuál es la intención de todo esto que te estoy comentando? Simplemente son datos que hemos estudiado con amigos fiscalistas con vasta experiencia y compartíamos estos criterios, porque si bien es cierto, quien haya llegado a la presidencia, pues se iba a encontrar con ciertos criterios. En este panorama, si bien necesitamos recursos y si bien no hay aumentos de tasas de impuestos, la forma está en la habilidad del SAT, en sus incrementos de vigilancia profunda, en el uso de inteligencia artificial, como bien comentábamos. Y por ejemplo, también hablando de estos temas, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo mejoramos la cultura fiscal? De que más personas se puedan incluir a la formalidad, pequeñas, grandes empresas, negocios, pero también como profesionistas, ¿no? Me ha tocado ver que, por ejemplo, voy al médico y todavía no todo es efectivo. Entonces, como ciudadanos, ¿ya qué estamos haciendo con nuestra carga tributaria? ¿Qué estamos haciendo con nuestra obligación de contribuir de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución? Mira, aquí el IEPS sin duda es una maravilla para la autoridad. Es una gran contribución simplemente con la gasolina. Siempre, siempre es importante acercarte con un especialista. Vas a abrir un negocio, vas a abrir tu empresa, acércate por favor a un especialista.
Hay personas que temen que con todo esto que te comenté, espero que no haya sido una película de terror, cuando te estaba comentando de las cartas de invitación, que el tema de los sellos digitales, etcétera, que no hayas sentido temor, porque bueno, muchas veces se realizan malas prácticas por este hecho, porque no quiero ser fiscalizado, ¿no? No quiero que la autoridad venga a mi domicilio, no, me da miedo el buzón tributario, etcétera. Recuerda, aquí como comentario, recuerda, no te gastes el dinero del IVA cobrado. No es tuyo. Nunca lo fue y nunca lo será. Aquí te quiero comentar algo. Tampoco quiero recordarte algo muy triste. No sé qué está pasando por tu cabeza con estas palabras que acabo de comentar, porque muchas veces he visto incluso imágenes graciosas de lo que lo atribuyen, ajá, sí, es la palabra, lo atribuyen eh, con sus parejas. No sé por qué. Si así lo entiendes mejor, adelante. Es importante atender que el IVA no es un impuesto que pagas, sino que trasladas a tus clientes. Si sientes que pagas mucho IVA, revisa tus costos, revisa tus márgenes de utilidad. Entonces, muchas de las personas no quieren inscribirse, no quieren tener un formalismo, entonces la recaudación será a los mismos de siempre. Y como lo vimos al inicio, el sexenio pasado fue un alto grado de recaudación, recaudaciones verdaderamente históricas. El tema de las cartas invitación se elevaron. Espero que se tengan en las mejores manos para que en el momento en que la reforma fiscal se pueda presentar, pues sea adecuado para nosotros los contribuyentes, para el gobierno y en consecuencia pues para todo el país, porque al final de cuentas todos conformamos el país. También un tema que quiero compartir del día de hoy es que de esta información que circuló en redes, que probablemente se implemente el tema tecnológico, pero en ejercicios de facultades de comprobación, en donde, mira, ejemplo, una visita domiciliaria. Probablemente ya personal o funcionarios van a tener que tomar fotografías, tomar videos, etcétera. A ver, mira, yo creo que esta información puede estar bien o puede estar mal, pero también entran los temas que tienen que ver con la parte legal. Si realmente estará permitido grabar en donde sea, a quien sea. La verdad es un tema sin duda interesante que ya, pues vamos a ver cómo vamos a atacar estos aspectos. No me quiero adelantar, habrá que esperarlo formalmente. Si tú me preguntas, ¿lo veo viable? Sí, sí lo veo viable, porque recuerda que ya tenemos en nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y tú me dirás, oye, Sol, pero eso es civil, ¿no? Bueno, recuerda que es supletorio para la materia fiscal y en este código sí establece este rubro de pruebas, precisamente para poder dejar evidencia de que la autoridad fiscal, de que los visitadores, pues muchas veces no están cumpliendo con estas reglas prescritas para las visitas domiciliarias. Entonces, la autoridad lo pretende incorporar para poder tener más elementos de soporte y decir, mira, lo hago bien, pero esto será en parte contraproducente, porque como abogados lo vamos a aprovechar, yo sé que lo vamos a aprovechar al máximo al tener estas herramientas y vamos a poderlo incorporar a un procedimiento de fiscalización y plenamente vamos a tener evidencia de cómo actúa la autoridad, ¿no? Pero mira, esto me recuerda al siguiente caso que tuve en una revisión de gabinete. Llega el oficio para acudir a las instalaciones de la autoridad para escuchar los hechos y omisiones. ¿Qué pasa ahí? El representante legal no puede asistir, entonces va una persona con un poder notarial para hacerlo y se apersona. Y te voy a comentar por qué es impugno. En virtud de que la autoridad no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque entonces
Mi representada acude a la cita en la hora y fecha citada. La autoridad pasa por alto dicho derecho que tiene, bajo el criterio que el poder con el que se acreditó no era el idóneo para darle a conocer los hechos o omisiones derivados de la revisión. Situación que quedó asentado en la fe de hechos que se levantó porque inclusive llamamos a un notario para que pues redactara esa fe de hechos y redactara lo que efectivamente estaba sucediendo. ¿Por qué te lo comento? No podía grabar, no podía tomar fotografías, sin embargo, por eso se mandó a llamar al notario. Y pues como tú recuerdas, el artículo 42 pues establece que tratándose de una revisión de gabinete, visita domiciliaria, y para que a efecto de que se detecten hechos o omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, pues deberán informar por medio del buzón tributario a su representante legal, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva, ¿no? Y transcurrido dicho plazo, la autoridad emitirá el acto parcial. ¿A dónde quiero llegar? La autoridad negó el hecho sin fundamento legal alguno, situación que acreditó la ilegalidad del crédito que llegó en ese momento, porque la actuación de la autoridad fiscalizadora resultó completamente ilegal en contravención en lo dispuesto 42 de código. En estas condiciones resultó ilegal su actuación porque en primer lugar no existió razón alguna para haber negado dicho derecho, es decir, que se hayan dado a conocer al contribuyente los derechos u omisiones. No, hombre, fue un caos este caso que te estoy comentando, porque verdaderamente nos hicieron perder tiempo, no dejaban que el contribuyente escuchara sus hechos, porque a fuerza querían un poder para actos de administración. Bueno, en fin, fue todo un verdadero relajo. Y bueno, ¿por qué te comento toda esta historia? Mira, todo, absolutamente todo tiene una finalidad, todo. Número uno, se llamó a un notario. Número dos, se fotografió ahí sutilmente el registro de que efectivamente asistió. Y ahora pues yo creo que tenemos buenas noticias y sabemos utilizar pues bien estas herramientas. En la práctica estoy segura, segurísima 100% que se verán ilegalidades por parte de la autoridad. Y ellos verán, ellos querrán ver las cosas a su favor e inclusive al no especificar al contribuyente, pues lo va a dejar en total estado de indefensión, ¿no? De inseguridad. Porque imagínate que la autoridad no grabe toda la visita y únicamente haga uso de ellas en momentos que le serían de plena utilidad. Estoy segura que esas fotos y videos serán usados de manera arbitraria y de manera conveniente por la autoridad. Ahora bien, la autoridad se va a equivocar, eso me queda claro, y querrá ocupar estos elementos para todas sus diligencias. Y la ley es muy clara, únicamente en facultades de comprobación. No basta aquí que la autoridad precise que la información obtenida quedará protegida por el secreto fiscal y demás, pues se debe de cumplir cabalmente y correctamente. Otra idea se me estaba olvidando. Mira, apenas que te estoy comentando esto, se me vino a la mente. Mira, se pretende reformar el segundo artículo del artículo 63, que es a lo que se refiere a la procedencia del recurso de revisión fiscal de manera excepcional. Entonces, como los criterios de la Suprema Corte de Justicia en esta materia fiscal para la procedencia de este recurso, pues ya no le parecen, porque como bien sabemos, cuando las sentencias declaran una nulidad por vicios de forma o de procedimiento, en este caso la autoridad no puede venir a interponerlo. Entonces, por ello se pretende cubrir los requisitos que vienen en el inciso A, B y C de la fracción tercera, y por ello están forzando el recurso de la revisión fiscal frente a los tribunales. Vemos otro escenario. Ahora, mira,
Si lo vemos a nivel jurídico, está complicado. No va por ahí la situación. Representa verdaderamente un grave problema de gobernabilidad. Va a presentar, sí se va a presentar, y ya lo estamos viendo ahora con la reforma judicial, un problema en el ámbito internacional, pues se va a ver comprometido entonces seguramente también las impugnaciones a nivel internacional en la Corte Interamericana, porque obviamente México está sometido y reconoce la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, conclusiones. Perspectiva fiscal 2025. Hoy yo les puedo decir que el panorama de defensa fiscal es complicado. Como te comentaba al inicio, ahorita es y desde siempre, por favor, ser cumplidos. ¿Hay reformas pendientes? Sí, sí las hay. Entonces, continúa. Bien, fiscalista. ¿Me, ¿Hay alguna pregunta o qué? ¿O cuál es la situación? Bien. Entonces continúa mucha la atención. Mira, espero que esto termine pronto y bueno, espero que sean considerados porque al final de cuenta, pues todos somos contribuyentes y todos aportamos. Recomendación, debemos de tener un buen cumplimiento, un cumplimiento completo, un cumplimiento integral. Mira, hazte una lista de todo este cumplimiento y velas palomeando y revisa qué me falta, qué no me falta. Sin duda, estar preparados dependiendo del sector en donde te encuentres. Yo siempre he creído que cuando las cosas se hacen bien y hay interés de hacerlas, finalmente se puede prosperar. Cuando tenemos fiscalmente, contablemente nuestros proyectos, es posible prosperar. Agradezco infinitamente el tiempo que estuvieron conmigo el día de hoy, por permitirme compartirles mis opiniones de la perspectiva que esperamos en 2025. No sé si alguien tiene algún comentario. De mi parte sería todo. Muchas gracias por esta forma de aportar cultura jurídica. No, gracias a ustedes. Ya estoy leyendo sus comentarios. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Maestra, en nombre del equipo Oscar Camacho Ramírez y Asociados, apreciamos bastante que haya aceptado la invitación. Créanos que es muy valioso para usted que esté el día de hoy con nosotros, compartiendo de su conocimiento, de su tiempo, de su experiencia. La verdad fue una ponencia muy, muy interesante. Me doy cuenta que a veces desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Que son detallitos que a veces nos falta pulir. Entonces, le agradezco mucho todo lo que toda la información valiosa que nos compartió. Esperamos no sea la última vez que la veamos por aquí. Y si llegan a tener alguna duda, pues ahí tenemos el chat para que con toda la confianza puedan resolver cualquier duda que tengan. Maestra, de nuevo, muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en un ratito más con la doctora Liz Padilla, que también va a ser una ponencia muy interesante. No, sí, muchas gracias a todo ese equipo y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por darme su tiempo valioso y poder escucharme y compartir pues estas situaciones que nos esperan en 2025. Muchas gracias. Recibo un fuerte abrazo, maestra. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.